Evangelio de hoy. Miércoles 14 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículo 29 al 39. En aquel tiempo, luego que salieron de la sinagoga, entraron en casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y luego le hablaron de ella. Entonces él se acercó. Y la tomó de la mano, y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedades. Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios. Porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí. Porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos por toda Galilea. Y echaba fuera los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio del comienzo que no comienza en el tiempo. El prólogo del Evangelio según San Juan. Nos introduce en una profundidad que no se limita a un relato histórico, sino que abre una contemplación del sentido último de toda la realidad. Aquí no se inicia contando hechos visibles, sino revelando lo que estaba antes de todo comienzo. Aquello que da fundamento a la existencia misma. Este inicio nos invita a detenernos con calma, a aquietar el pensamiento. Porque lo que se presenta no se comprende con prisa ni con una mirada superficial. Se trata del origen que no pertenece al tiempo. Da un fundamento que sostiene cada instante. Del sentido que precede a toda palabra humana. Al adentrarnos en este pasaje, se nos llama a reconocer que nuestra vida no es fruto del azar, sino que está envuelta desde siempre en un designio de amor que la precede y la sostiene. En este comienzo, la fe no se apoya en una idea abstracta, sino en una presencia viva, que da coherencia a todo lo creado. La reflexión se vuelve así un camino interior, donde el creyente descubre que su propia historia personal está tocada por ese principio eterno, que se manifiesta con delicadeza, sin imponerse, invitando al corazón a abrirse. La palabra como origen y sentido de la vida. La palabra que se presenta al inicio de este Evangelio no es simplemente sonido ni discurso, sino expresión plena del ser. Comunicación total, don que se entrega sin reservas. En ella se nos revela que Dios no es silencio cerrado, sino comunicación constante. Deseo profundo de darse a conocer. Esta palabra no crea distancia, sino cercanía. No encierra, sino que abre, no confunde, sino que ilumina. Desde esta perspectiva, toda la creación aparece como un acto de diálogo, como un gesto de amor que llama a la existencia. Reflexionar sobre esta palabra es descubrir que nuestra vida tiene sentido porque ha sido pensada, querida y pronunciada. Nada de lo que somos queda fuera de ese acto originario. Cada persona, cada historia,
cada lucha cotidiana. Encuentra su raíz en esta palabra que sostiene y renueva. Al comprender esto, el creyente puede descansar interiormente, sabiendo que su vida no está abandonada al caos, sino sostenida por una intención amorosa que no se agota. La luz que brilla en medio de la oscuridad. Uno de los símbolos más profundos de este pasaje es la luz. No se trata de una luz que elimina mágicamente toda oscuridad, sino de una presencia que permanece firme incluso cuando la noche parece más intensa. Esta luz no huye del conflicto ni del dolor, sino que entra en ellos para transformarlos desde dentro. La oscuridad representa todo aquello que desorienta al ser humano, lo que genera miedo, confusión, pecado y sufrimiento. Sin embargo, la luz no es vencida, porque su fuerza no depende de las circunstancias, sino de su origen. En la vida cotidiana, esta imagen se vuelve especialmente cercana. Muchas veces el ser humano experimenta momentos de oscuridad interior, dudas, fracasos, cansancio espiritual. Este texto nos recuerda que la luz no se apaga por la fragilidad humana. Permanece, espera, insiste con paciencia. Acoger esta luz implica un acto de confianza. Una decisión de no cerrar el corazón, aun cuando todo parezca incierto. En esa humilde apertura, la luz comienza a transformar lentamente la mirada y el camino. El don de la vida que se comunica. La vida que brota de esta palabra no es solo existencia biológica, sino plenitud, relación, comunión. Es una vida que se entrega y se comparte, que no se guarda para sí. Al presentarnos esta vida como un don, el texto nos invita a revisar nuestra manera de vivir. ¿Vivimos encerrados en nosotros mismos o abiertos al otro? ¿Entendemos la vida como posesión o como regalo recibido y ofrecido? Esta vida se manifiesta como una fuerza interior que impulsa al amor, al servicio, a la entrega silenciosa. No se impone, sino que se ofrece. Aceptarla implica dejarse transformar. Permitir que esa vida modele nuestros criterios, nuestras decisiones, nuestras prioridades. En este sentido, el Evangelio no propone una teoría, sino una experiencia viva, que se encarna en gestos concretos de compasión, justicia y fidelidad cotidiana. La respuesta humana ante la presencia divina. El texto muestra con realismo que no todos acogen esta luz ni esta vida. Hay rechazo, indiferencia, incomprensión. Esta tensión atraviesa toda la historia humana y también el corazón de cada persona. Dios se acerca con humildad, pero respeta profundamente la libertad humana. No obliga, no invade, no se impone por la fuerza. Su modo de actuar es discreto, casi frágil a los ojos del mundo. Esta realidad nos confronta con nuestra propia respuesta. Acoger la luz no es un acto automático, sino una decisión que se renueva cada día. Implica reconocer la propia necesidad. Aceptar que no nos bastamos a nosotros mismos. En esa apertura, el ser humano descubre una dignidad nueva, no basada en el mérito personal, sino en la gracia recibida. Ser hijo no es una conquista, sino un regalo que transforma la identidad y la manera de vivir. La palabra que se hace cercana. El corazón de este pasaje se encuentra
En la afirmación de que la palabra se hace cercana. Se hace historia, se hace experiencia concreta. No permanece distante ni inaccesible. Entra en la realidad humana con todas sus limitaciones. Compartiendo la fragilidad, el cansancio, la alegría y el dolor. Este acercamiento revela un Dios que no teme la condición humana, que no la desprecia, sino que la asume para sanarla desde dentro. Aquí se manifiesta un amor que no se queda en palabras, sino que se traduce en presencia real. Este gesto invita al creyente a vivir una fe encarnada, comprometida con la realidad concreta, con los desafíos del mundo, con el sufrimiento de los demás. La fe, a la luz de este texto, no puede reducirse a ideas, sino que se expresa en una vida transformada, abierta al servicio y a la entrega. La plenitud que transforma la existencia. La experiencia de esta presencia no deja al ser humano igual. Quien se deja tocar por esta palabra descubre una plenitud que no depende de las circunstancias externas. No se trata de una vida sin dificultades, sino de una vida habitada por un sentido profundo, que sostiene incluso en medio de la prueba. Esta plenitud se manifiesta como una gracia que se recibe constantemente, como un don que renueva y fortalece. Vivir desde esta plenitud implica aprender a mirar la realidad con esperanza, a reconocer la acción de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. La vida se vuelve entonces un espacio de encuentro, un lugar donde lo divino y lo humano se abrazan sin confundirse, dando origen a una nueva manera de existir. La revelación que invita a una mirada nueva. Continuar contemplando este pasaje implica dejar que la mente y el corazón se ensanchen. Porque lo que aquí se revela no se agota en una primera comprensión. La palabra que se manifiesta no solo explica el origen de todo, sino que ofrece una clave para interpretar la historia humana. Nada queda fuera de su alcance. Ni siquiera aquello que parece más roto o perdido. Esta revelación no elimina el misterio, sino que lo hace habitable, cercano, accesible a quien se atreve a permanecer en silencio y a escuchar con profundidad. Desde esta luz, la realidad deja de ser fragmentada. Todo comienza a percibirse como parte de una historia más grande, sostenida por una fidelidad que no falla. Incluso los momentos de confusión adquieren un sentido nuevo, cuando se miran desde esta perspectiva. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no es el final, sino un lugar donde la luz sigue actuando con paciencia. La gracia que desciende sin condiciones. Uno de los aspectos más profundos de este texto es la experiencia de la gracia que se derrama sin medida. No se trata de un premio para los perfectos ni de una recompensa para los que cumplen, sino de un don que precede a toda respuesta humana. Esta gracia no humilla, sino que levanta. No anula, sino que fortalece. Al reconocerla, el ser humano descubre que su relación con Dios no se basa en el miedo ni en la obligación, sino en una confianza que libera. Esta gracia se manifiesta como una presencia constante que acompaña, incluso cuando no es reconocida. Está en los pequeños gestos de bondad, en las decisiones silenciosas de fidelidad, en la perseverancia cotidiana, que no busca aplausos. Vivir desde esta gracia implica aprender
A recibir antes que a exigir. A agradecer antes que a reclamar. A confiar antes que a controlar. El paso de la promesa a la plenitud. El texto sugiere un movimiento interior. Un tránsito desde lo anunciado hacia lo realizado. Desde la espera hacia la plenitud. No se trata de una ruptura violenta, sino de una continuidad que alcanza su sentido pleno. Lo que antes se intuía, ahora se hace cercano. Lo que se esperaba, ahora se ofrece como presencia viva. Este paso no anula la historia previa, sino que la ilumina y la lleva a su cumplimiento. En la vida personal, este dinamismo se repite constantemente. El ser humano vive de promesas, de deseos, de anhelos que parecen postergarse. Sin embargo, este pasaje invita a confiar en que nada de lo vivido se pierde. Que cada espera tiene un sentido. Que cada proceso encuentra su plenitud cuando se vive desde la fe. La paciencia se convierte así en una forma de esperanza activa, sostenida por la certeza de que Dios actúa incluso cuando no se percibe. La cercanía que revela el rostro del Padre. La palabra hecha cercana no solo comunica un mensaje, sino que revela un rostro. En ella se manifiesta un Dios que no es distante ni indiferente, sino profundamente implicado en la vida humana. Este rostro no se impone con poder, sino que se deja reconocer en la humildad, en la cercanía, en la entrega silenciosa. Es un rostro que invita a la confianza, que despierta el deseo de una relación viva y personal. Descubrir este rostro transforma la manera de relacionarse con Dios y con los demás. La fe deja de ser una carga para convertirse en un encuentro. La oración deja de ser un deber para volverse diálogo. La vida cotidiana se convierte en un espacio sagrado donde cada gesto puede ser habitado por esta presencia amorosa. En esta cercanía, el creyente aprende a vivir con mayor libertad interior, sin máscaras ni defensas innecesarias. La verdad que libera desde dentro. La verdad que se revela en este pasaje. No es una idea rígida ni una norma fría. Es una verdad que se encarna, que se hace experiencia, que libera desde dentro. No aplasta al ser humano con exigencias imposibles, sino que lo invita a caminar en la luz. Paso a paso, respetando los ritmos personales. Esta verdad no se impone por la fuerza, sino que convence por la coherencia del amor vivido. Aceptar esta verdad implica un proceso de conversión interior. Significa dejar caer falsas seguridades. Abandonar imágenes distorsionadas de Dios. Y permitir que la luz revele lo que necesita ser sanado. No es un camino fácil, pero es profundamente liberador. En este proceso, el ser humano descubre que la verdad no lo aleja de sí mismo, sino que lo reconcilia con su identidad más profunda.